Vamos a conversar ahora respecto a algunas problemáticas que tiene el estudio de la satisfacción usuaria, ¿ya? Y la primera, ¿cierto?, es que si ustedes recuerdan, dentro de las definiciones se hablaba de las expectativas del paciente. Las expectativas del paciente es importante entender que no necesariamente tiene que ver con las necesidades, ¿ya? Y hay que entender que son conceptos distintos, ¿ya? Las expectativas tienen que ver, ¿cierto?, o las conocemos, tiene un componente más subjetivo, por lo tanto, las conocemos a través de metodologías como los grupos focales, ya con informantes clave, a través de las vías de reclamos, de sugerencias y de solicitudes que hacen los usuarios a los prestadores, ¿cierto? Y también a través de encuestas específicas de satisfacción usuaria, ¿ya? En cambio, el concepto de necesidad está más asociado a la atención desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y por lo tanto podemos conocer las necesidades de los pacientes analizando, por ejemplo, los perfiles de consulta, los requerimientos de exámenes de laboratorio, de exámenes imaginológicos, etcétera. Puede que el paciente satisfaga sus expectativas y no necesariamente solucione su problema de salud, ¿ya? De ahí a esta disociación que a veces hay entre las expectativas y las necesidades, ¿ya? A veces las expectativas son infundadas, ¿ya?, influenciadas por la información, ¿ya?, que el paciente recibe, que no necesariamente es información correcta, o a veces nosotros mismos generamos expectativas erróneas en los pacientes. Entonces es importante poder establecer esta diferencia. A pesar de lo importante que es la evaluación o la medición de la satisfacción usuaria, no se ha logrado implementar de manera efectiva, ¿ya?, en el ámbito de la evaluación de la calidad, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con este componente subjetivo que tiene la satisfacción usuaria, ¿ya? Ya que se relaciona con juicios, características, incluso relacionales del médico, por ejemplo, con el paciente. Tiene que ver a veces con la conducta que tiene el personal en la atención de salud, ¿ya? Qué tan disponible está el servicio o qué tan disponible ve el paciente que están los servicios para satisfacer sus problemas, ¿ya? La accesibilidad, ¿ya?, la competencia técnica, etcétera. O sea, todos esos componentes, algunos más técnicos, otros más subjetivos, finalmente determinan, ¿cierto?, el nivel de satisfacción que va a sentir el usuario, ¿ya? Y de ahí la dificultad, ¿cierto?, en su estudio, ¿ya? Y en los estudios que se han realizado se ha visto, ¿cierto?, de que la calidad funcional, ¿ya?, de qué forma se solucionan o se otorgan las prestaciones, no necesariamente va a ir, o más bien que una buena calidad funcional no necesariamente va de la mano con una buena satisfacción usuaria, porque, insisto, esta satisfacción usuaria muchas veces tiene que ver con sentimientos, emociones, cosas que le pasan al paciente, expectativas que tiene, ¿cierto?, de la atención de salud. ¿En qué se traduce finalmente esto? De que la evaluación que hagamos de la satisfacción usuaria debe recoger, ¿cierto?, idealmente todos estos aspectos. De hecho, algunos autores han señalado, ¿cierto?, que para obtener una real comprensión de la satisfacción del usuario es necesario evaluar todos estos aspectos de modo integrado. Considerando la propuesta que nos hace Don Abedian en relación, ¿cierto?, siempre a separar o que la evaluación se haga en términos de estructura, proceso y resultado, en la satisfacción usuaria también podemos hacer esta diferenciación, ¿ya? Podemos, ¿cierto?, evaluar aspectos estructurales como es, por ejemplo, la comodidad del lugar donde se atiende el paciente, ya la luminosidad, ya la temperatura, todos esos aspectos que son estructurales, ¿ya? Por otra parte, es importante también evaluar lo que son los procesos propiamente tal, que son ya las actividades que los profesionales realizan para dar atención al paciente, ¿ya? Y finalmente los resultados que se va a traducir en esta sensación que tiene el paciente de que si le solucionaron
o más bien se obtuvo un cambio positivo o negativo después de la atención que se le otorgó.